Bien. Me devolvió al principio. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Dónde quedamos? Quedamos por acá. Bien, ya. Quedamos en la definición de material particulado. Esta es la parte 2 a todo esto. Hola, nuevamente. Continuando. Fuentes de material particulado. Fuentes primarias, fuentes secundarias. Bueno, dentro de las fuentes primarias. Las fuentes primarias. Esto lo habíamos leído por acá. Fuentes primarias. ¿Dónde están las fuentes primarias? ¿Dónde están las fuentes primarias? A ver. Fuente emisora, fuentes primarias. Contaminantes primarios. Ya, es distinto. Contaminantes primarios a fuentes primarias. Bueno, las fuentes primarias, fuentes de área, geológicas y ¿qué más? Polvos de carreteras, construcción arrasadas por el viento, agricultura. ¿Qué más? Residenciales, agricultura, controladas naturales, fuentes de área, ya que contaminan el área, me imagino. Dice fuentes estacionarias, combustión, arena y grava. Fuentes móviles, gases de exhausto de gasolina y diésel, desgaste de llantas y frenos. Esos son fuentes móviles dentro de las fuentes primarias. Fuentes secundarias, inorgánicas. Y orgánicas. Y orgánicas, ya. Inorgánicas y orgánicas. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? Ganado, fertilizante, transporte, suelo, corresponde a transporte, carretera. Combustión, carbón, evaporación, biológico, estas son orgánicas. Bueno, me queda la duda ahí. Quizás si es que tú lo logras resolver, podrías ayudarle a alguien más, a mí mismo también, comentando tu opinión ahí abajo. Efectos sobre la salud. Factores de influencia, nivel de concentración, tiempos de exposición, acción sinérgica de dos o más contaminantes, susceptibilidad de la población expuesta, impactos agudos, elevadas dosis, impactos acumulativos, dosis prolongadas, impactos diferidos, dosis prolongadas y elevadas. ¿De dónde provienen las partículas? El tamaño no es la única diferencia. Cada tipo de partículas se constituyen de diferente material y provienen de diferentes lugares. Tenemos partículas ásperas de 10 micrómetros y partículas finas de 2,5 micrómetros. ¿Dónde las encontramos? Las de 10 las encontramos en humo, tierra, polvos tóxicos de fábricas, la agricultura y caminos. Las de 2,5, compuestos orgánicos volátiles, me imagino que es como el humo de un tubo de escape, y metales pesados. ¿De dónde provienen? Mohos, esporas y polen. Las de 10 micrómetros y las de 2,5 combustión en motores de automóviles. Bien, la chunté. Algo que la chunté en la vida. ¿Cómo se producen? Material erosionado por el viento, agua. ¿Ya? Las de 10 micrómetros y las de 2,5 quemando plantas, arbustos, incendios forestales, desperdicios del jardín, fundiendo, purificando y procesando metales. Las partículas pequeñas son más ligeras y permanecen en el aire más tiempo y viajan lejos. Las partículas de 10 micrómetros grandes pueden permanecer en el aire por minutos u horas, mientras que las partículas de 2,5 micrómetros pequeñísimas pueden permanecer en el aire por días o semanas. Esto se conoce como el efecto browniano. Sí, hay una teoría que describe la trayectoria de estas partículas muy pequeñas que no caen, o sea, caen, pero dentro de un lapso muy prolongado de tiempo. Bien, también las partículas de 10 micrómetros pueden viajar tan poco como 100 yardas o en ciertos casos tanto como hasta 30 millas. Las partículas de 2,5 micrómetros pueden viajar más lejos tanto como cientos de millas. Wow. ¿Cuáles partículas viajan más profundo en los pulmones? Respuesta, quizás esto salga en la prueba, no sé. Pero ahí está la respuesta, es como, oye, memorízame. Partículas 2,5. Estas pueden pasar a través de las vías respiratorias más pequeñas. Las partículas de 10 micrómetros tienen más posibilidades de adherirse a las paredes o pueden acuñarse en los pasajes estrechos de los pulmones. Respirar por la nariz o la boca
Me imagino que es una pregunta. Respirar a través de la boca le permite a las partículas viajar más profundamente en los pulmones. Mientras hace ejercicio, las partículas pueden viajar más profundamente. Entonces, prohibido hacer ejercicio. Tengo una excusa para no hacer ejercicio. Bien, la gente de edad avanzada no respira tan profundo, así que las partículas no viajan muy lejos. Algunas enfermedades de los pulmones obstruyen las vías respiratorias. Las partículas no viajan muy lejos. El estado del tiempo, temperatura, otros contaminantes en el aire. Creo que estos son factores que afectan cómo nos afecta. Que afectan cómo nos afecta el ingreso o el daño que nos causan estas partículas. ¿Qué tipos de normas existen? Norma de calidad ambiental. Aquellas que establecen los valores de concentraciones y periodos máximos y mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la salud de la población y los recursos naturales y el patrimonio ambiental. Si el objetivo de protección es la salud de la población, se denomina norma primaria. Esto lo habíamos visto en un video anterior. Si el objetivo de protección de los recursos naturales y el patrimonio ambiental, se denomina norma secundaria. ¿Y por qué este arbolito está al revés? Pinche arbolito. Normas de emisión. Establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante, medida en el efluente de la fuente emisora. Efectos en la salud. Bien, aquí tenemos harto que leer. Dice HG, el mercurio se acumula en el cerebelo, wow. El plomo en el cerebro. El cadmio, el cromo, el arsénico y el níquel en la nariz, en el sistema respiratorio. 231 ahí, iridio, 231, no sé qué significa el yodo 231, me imagino que es radioactivo. En la tiroide, los óxidos nitrosos, los óxidos sulfúricos y el monóxido de carbono en los pulmones, el cadmio en el corazón, los asbestos, no sé a qué se refiere, me imagino que son los alveolos. Este es mercurio plata. Wow, ahí lo voy a resolver. En kidneys, eso no sé qué es. Kidneys era el páncreas. Achuntando. Bueno, si tú quieres ver más, le pausas y averiguas. Efectos de la contaminación atmosférica, efectos en la salud de la población, efectos en vegetación y cultivos, efectos en materiales, efectos estéticos de visibilidad. Aquí dice que es la contaminación, biomagnificación de la fábrica La Huerta en nuestros cuerpos, 3 alimentando la contaminación, entrando en cadena alimenticia. Bueno, dale pausa si quieres ver con más detalle. Efecto de la contaminación atmosférica, contaminante y efectos en la salud. Bien, tenemos partículas totales en suspensión, PTS, efectos en la visibilidad, accidentes, provocan accidentes, el polvo en la carretera, la neblina, la gamanchaca en la carretera puede producir accidentes. No sé si la gamanchaca está dentro de este grupo. Dice material particulado respirable, 10 micrómetros, dice menor a 10 micrómetros. Muertes prematuras, morbilidad de ser mórbido, síntomas respiratorios, irritación de ojos y nariz. Me llamó la atención lo anterior, lo de esto, el HG es plata o mercurio. Veamos, el tiro HG es mercurio, bien. Y ¿cuál era la otra duda? Que se me olvidó. Morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de población. No tiene nada que ver con ser mórbido, ¿eh? Yo que pienso en esas cosas.
Ah, yo apreté en este botón, por eso se me fue al principio. Bien. Y tenemos dióxido de azufre, broncoconstricción y bronquitis. Broncoconstricción. Bronquitis, la bronquitis es fregada. Monóxido de carbono, disminución de las funciones neuroconductuales. Angina en pacientes susceptibles, efectos perinatales. Óxidos oxidantes fotoquímicos, expresado como ozono. Muerte prematura, dolor de cabeza, irritación de ojos y nariz y garganta, de las vías respiratorias, náuseas, aumento de la incidencia de ataques asmáticos, admisiones hospitalarias. Dióxido de nitrógeno, inducción de edema pulmonar, daño celular en el pulmón, aumento del metabolismo antioxidante, irritación y pérdida de mucosas. Efectos de la contaminación atmosférica. El dióxido de azufre, así se llamaba, ¿cierto? Sí, dióxido de azufre. El dióxido de azufre, ya estaba el nombre ahí, es un importante broncoconstrictor desde los primeros minutos de exposición y su efecto aumenta con la actividad física, con la hiperventilación, al respirar aire frío y seco y en personas con hiperreactividad bronquial. La exposición a este contaminante puede producir efectos agudos y crónicos sobre la salud de las personas. Se origina de la combustión del azufre contenido en los combustibles fósiles, petróleos, combustibles, gasolinas, petróleo diésel, carbón, etc., de la fundición de minerales que contienen azufre y de otros procesos industriales, y puede presentar efectos adicionales a los de salud, tales como efectos sobre la vegetación, ecosistemas y materiales expuestos a este contaminante. Dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es producido directa e indirectamente por la quema de combustibles a altas temperaturas. En el proceso de combustión, el nitrógeno se oxida para formar principalmente monóxido de nitrógeno y en menor proporción dióxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno se transforma en dióxido de nitrógeno mediante reacciones fotoquímicas. Además, puede combinarse con compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar para formar ozono, así como con agua para formar ácido nítrico y nitratos. Esto contribuye a la producción de lluvia ácida y al aumento de los niveles de material particulado de 10 micrómetros y de 2,5 micrómetros. Bien, continuamos con la parte 3 en el siguiente video. Nos vemos.